En este podcast hablaremos brevemente sobre la Segunda Guerra Mundial, la causa de esta, su desarrollo y cómo terminó, además de algunos avances tecnológicos dados en esta época. Antes de comenzar, esto al ser un podcast tendrá una edición menor. Todos los esfuerzos se irán directamente al audio presentado para la mejor calidad posible. Además, al ser poco tiempo el indicado, los temas serán menos profundizados. Con esto en mente, podemos comenzar. La Segunda Guerra Mundial se trata de un evento destructivo, pero muy importante. En este las potencias mundiales nuevamente se enfrentan por un objetivo propio, siendo este la conquista de diversos lugares, la expansión territorial o cualquier beneficio. Como todo, tiene una causa o varias causas, las cuales escucharemos en un momento. Emprendiendo este tema, algunas causas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, que data de 1932 a 1939, han sido un camino muy duro hacia esta guerra, una masacre interminable, aquella que marca la vida de muchísimas personas debido a que se perdieron muchísimas vidas de personas judías. Comencemos en 1931. Este era el inicio hacia el camino hacia esta masacre. Japón ocupa Manchuria y bombardea Shanghái. Esto ocasiona que el gobierno militarista japonés, muy radicalizado en los años 30, llevara a cabo una política expansionista agresiva en el Asia Oriental, simplemente para asegurarse del control de las vitales materias primas. En 1935, Italia controla y conquista Absinia. Ya nos metemos directamente a la guerra. Esta es una de las causas inmediatas dentro de la guerra. Se trataba de una guerra fácil, una simple propaganda en la que Mussolini simplemente pretendía vengar la derrota de los italianos en Adua en 1896, cosa que claramente no terminó muy bien. En 1939, un rearme alemán y una remilitarización de la orilla izquierda de Rin. El ejército alemán creció enormemente y ocupó militarmente la orilla izquierda de Rin, rompiendo el Tratado de Versalles, por lo que claramente Francia no se iba a quedar callado ante esto. En 1936 a 1939, directamente el resto de la guerra, inicia una pequeña guerra dentro de esto, llamada Guerra Civil Española. Francia, Inglaterra, Alemania e Italia firman un pacto de no intervención en la Guerra Civil Española, pero Alemania e Italia claramente no hicieron caso a esto. Incumplieron flagrantemente el apoyar militarmente a Franco. La URSS responde apoyando a la República Española. La Guerra de España se convierte así en un laboratorio de pruebas para la Segunda Guerra Mundial. Como siguiente punto en el tema tenemos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Iniciamos en la fase 1 de esta guerra, la cual sucede entre 1939 y 1942. En este corto tiempo existieron diversos conflictos de menor tamaño que dieron paso a mayores conflictos en la segunda fase. Iniciamos con 1939. Aquí solo hubo ciertos conflictos de menor tamaño, siendo invasiones y ciertos pactos entre potencias menores. Lo que sí estuvo, y hay que remarcar mucho, vendría siendo el crecimiento de Alemania. Esta comenzaría con su conquista y avanzada. Por esto mismo, empezaría a agarrar un poder militar increíble. En 1940 fue relativamente un año más activo, ya que en este año había ciertos conflictos que dieron paso a conflictos mayores en un futuro no muy lejano. Siendo estos la Gran Ofensiva del Oeste, siendo la primera. De ahí, seguida de esta, vendría la batalla entre Alemania e Inglaterra, donde Alemania lograría obtener gran parte del territorio de Inglaterra. De esta forma, Alemania comenzaría a crecer y a agarrar todavía más fuerza de la que ya tenía. Continuamos con 1941, donde la guerra se expandió a tal punto de volverse mundial, lo que significaba que todas las demás potencias tenían el derecho de atacarse entre sí. Esto significó también el aumento de invasiones en lugares cercanos a Alemania. Además, los italianos se unieron a la poderosa potencia alemana. Todo esto llevó a diferentes batallas menores, pero que dejaron un caos mundial demasiado extremo y por lo tanto una tensión política. Ya en 1942, Alemania, a pesar de su alto grado militar y territorial, además de tener una unión con Italia,
comenzó a decaer. No importaba qué es lo que hicieran, sus tácticas militares no eran suficientes, lo que les causó una caída inevitable, aunque era muy lenta. Ahora, en la segunda fase tenemos las consecuencias de esos conflictos menores que mencioné hace un momento. Eso significa que ahora veremos guerras de mayor tamaño, mayor destrucción, mayor caos y mayor muerte. Esta fase sucede entre 1943 y 1945, iniciando directamente con 1943. Tenemos la retirada total de Alemania e Italia del territorio de los aliados. Aquí la URSS toma cartas en el asunto y decide enviar todas sus fuerzas en contra del causante de esta guerra, siendo este la mismísima Alemania. En 1944 los alemanes se ven extremadamente afectados, teniendo que pelear con 3 potencias distintas y resistir hasta que buscaran una solución, la cual nunca llegaría. Estos eventos llegaron a causar otro conflicto llamado Batalla de las Ardenas, donde Alemania, en su desesperación por terminar victorioso, gasta cada recurso, cada soldado, cada armamento y cada gota de esperanza. Lamentablemente para estos, nada funciona y tienen que retirarse de la zona en cuestión, quedándose sin nada con qué pelear. Ya para terminar, cerca de 1945 y finales de 1944, Japón es bombardeado, causando la pérdida de 2 ciudades que todos conoceremos, siendo Hiroshima y Nagasaki. También, en una de las varias batallas menores que sucedieron este año, el líder alemán Adolf Hitler decide acabar con su vida. Esto dejó sin líder a su organización, lo que causó un descontrol total y, próximamente, la pérdida total de sus territorios. Como punto final para estas 2 fases, tenemos que mencionar la creación de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Esta permitió que aquellos tratados de paz que se tuvieron que hacer nuevamente tuvieran un efecto constante y que no fueran negados por negligencia por parte de las potencias antiguas y modernas. De esta forma, llegamos a una paz relativa. Como dato extra e interesante, tenemos la creación de algunas tecnologías que mencionaré en una lista breve y sencilla. Además, mencionaré las más importantes o las más, repito, interesantes. La bomba atómica, primeras versiones del ultrasonido, penicilina, vehículo todoterreno armado y con blindaje, comida enlatada, aviones con mejor presurización y mejor armamento, armamento aéreo y terrestre mejorado, entre otros. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Fue uno de los más masivos, dando una de las consecuencias más grandes, siendo esta que murieron 55 millones de personas alrededor de todo el mundo. Entre las consecuencias destacadas y más importantes de la Segunda Guerra se encuentra Europa, que queda regalada en el segundo plano frente a las superpotencias de Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética. El mundo queda dividido en 2 partes, lo cual preludia el nuevo conflicto. Los países democráticos y capitalistas liderados por Estados Unidos y países socialistas liderados por la URSS. El holocausto judío, etc., son aquellas de las consecuencias más fuertes del rechazo a la guerra que provoca una gran matanzas que, como vemos en varios documentales hoy en día, son muy fuertes. Para ello, se urge desarrollar organismos de cooperación internacionales que integren futuras guerras a la ONU. Estados Unidos es nuevamente un gran vencedor en la guerra. Este país se convierte en el líder económico mundial y su propia propaganda le convierte en un modelo de democracia frente al fascismo.
y a la amenaza comunista. En lo económico, se da la destrucción de infraestructuras en las plantas productivas y el campo, descleve de la economía europea y fortalecimiento del capitalismo estadounidense. En las socioculturales, se dan 60 millones de muertos, un holocausto, migraciones de población europea, cambios en mentalidad y visión del mundo, un gran desarrollo científico y tecnológico. En lo político, se vuelve a repetir, dando el surgimiento de las nuevas potencias, siendo estas Estados Unidos y la URSS, el reparto de Europa en zonas de influencia y bipolarización del mundo. Creación de instituciones en posguerra como la ONU, la FMI, la BM, etc. Se inicia el proceso de descolonización. Surgen nuevos estados, nación y cambios territoriales, reducción y ampliación de fronteras. Con esto concluimos nuestro pequeño podcast en el que mencionamos algunas de las cosas más importantes o destacables de la Segunda Guerra Mundial. Un evento catastrófico que, si bien fue algo malo para ciertas personas y terrible para otras, lamentablemente fue un avance y evolución para la humanidad. Nos permitió cambiar éticamente, además, la creación de nuevas medicinas, de nuevos métodos de medicina. Todo eso fue importante de igual forma, solo que es opacado por esos eventos malos, sangrientos y horribles.